Muy buenos días. Vamos a hacer unas pequeñas pruebas de audio y video. Si nos pueden confirmar, por favor, a través del chat que nos escuchan y pueden visualizar de manera perfecta nuestra pantalla. Muchas gracias a quienes nos... Perfecto, muchas gracias. Muchas Muchas gracias a gracias a todos. Buen todos. día. Bueno, ya se ha sumado gran parte de los asistentes. Muy buenos días a todo el grupo. Damos inicio a este webinar del CAT al modelado BIM. Hoy nos acompaña directamente mi compañero Luiscar Espinosa, ingeniero consultor del staff de Congrap, y quien les habla, Juan Orellana, parte del equipo de consultores BIM de Congrap. Ya dando inicio a esta presentación, bueno, presentándonos directamente, mi nombre es Juan Orellana, ingeniero de aplicaciones Autodex, de profesión ingeniero en conectividad de redes, con ciertas acreditaciones y diplomado en relación a lo que es el BIM y plataformas cloud a nivel de lo que es hoy en día toda esta metodología, todo este flujo y desarrollo de trabajo. En relación a mi compañero Luiscar Espinosa, ingeniero de aplicaciones, él es ingeniero en construcción con máster en gerencia en obras, instructor certificado, también con ciertas acreditaciones y certificaciones en lo que es relación Autodex y Building Smart. Y a continuación veremos directamente lo que pasa a través de la transformación digital y la industria de la construcción. Ahí te dejo la palabra, Luiscar. Gracias. Muchas gracias, Juan, y muchas gracias a todos los participantes por estar hoy conectados en esta sesión. Esperemos que sea de mucho gusto para todos y bueno, muy productiva también. Realizamos este webinar porque efectivamente existe una percepción de que tal vez ya todo el mundo ha pasado un proceso ya de transformación digital, que todos están ya engranados y en cuenta de todo lo que se involucra detrás de un proceso BIM. ¿Ok? Y decidimos iniciar esta parte de la presentación hablando no de BIM, sino de transformación digital, porque nosotros nos hemos dado cuenta que la evolución ha ido cada día más, digamos, más exigente, en términos también asociados, por supuesto, a todo lo que involucró el cambio a partir de 2020 con respecto a la pandemia y todo esto. Entonces, con respecto a la construcción, a veces nos dicen, bueno, transformar digitalmente la construcción. Entonces nosotros lo que ya pensamos directamente es en Marte, ¿no? Oye, no, lo que están diciendo es comenzar a construir en Marte. Entonces no es hacia allá lo que se busca. Lo que se busca es algo más sencillo, más, por decirlo de alguna manera, eh, menos complejo, ¿no? Y en ese contexto, básicamente como lo muestro en esta imagen, ¿no? Estamos hablando de comenzar a digitalizar nuestro proceso de construcción, de entender qué se va a construir, cómo se va a construir, cuánto tiempo me toma, cuántas son las inversiones que realizo. Y tal vez dice, bueno, pero es que eso lo hacemos también en el momento actual. La diferencia es ir integrando tecnología durante este flujo, ¿no? Entonces eso es lo que buscamos con esta presentación, ¿no? Explicar un poco ese concepto de transformación digital en la construcción y bueno, no queda atrás saber lo que pasó cuando llegó la pandemia, ¿no? La pandemia aceleró este proceso de digitalización, pero no lo ordenó directamente, sino que simplemente, ¿okay? Lo que pasó en este ritmo fue, oye, hay que digitalizarse. ¿Cómo? Comenzando a trabajar en una nube, comenzando de cierta manera a tener equipos de trabajo fuera de la oficina. Entonces comenzó esta digitalización, digamos, paulatina y de alguna manera todas las empresas tuvimos que adaptarnos a diferentes formas y eso por supuesto causó mucho revuelo. Entonces, claro, esta evolución no viene de hace 2 días, no viene de hace un año tampoco. Esto ha venido creciendo en los últimos 20 años muy satisfactoriamente y es una evolución que no solo aplica al sistema de construcción, una evolución que viene desde el computador. O sea, estamos hablando de que si yo quiero
comenzar también a entrar dentro del mercado, yo debo también comenzar a tomar herramientas que me den esa utilidad, ¿no? Estamos hablando de, en el año 1956, un disco duro de 5 megas lo tenían que movilizar entre 8 o 10 personas. ¿Ok? Tenían que movilizarlo en camiones. Hoy en un dedo puedes llevar 1 terabyte. ¿Ok? Y es lo que vemos, no es mentira. Así también está evolucionando todas las industrias, como por ejemplo la industria aeroespacial, que últimamente ya se ha hablado mucho, ya es como que el boom de inversión de los multimillonarios, y es porque justamente, ¿ok? También ha evolucionado digamos, ese mundo, ¿no? Desde 1959, la llegada del hombre a la luna, versus ya lo que estamos hablando, que son cápsulas de vuelo que tienen una ruta, una trayectoria, y todo es a través de sistema computarizado. Las personas ya no digamos, no tienen una tripulación tan avanzada, sino simplemente, ¿ok? Con personas civiles. Y bueno, ya lo último que vimos hace unas semanas atrás, por supuesto, comienzan a hablar de humanoides, de robots que van a tener para trabajos muy duros. Entonces, no es algo que ya, oye, nació ayer. No, ya esto está evolucionando y nos venimos dando cuenta de hace mucho tiempo. Incluso el tema común, ¿no? Que siempre nos dicen, Blockbuster, Netflix llegó y le dijo, bueno, Blockbuster, te vendo Netflix, y Blockbuster dijo, no quiero comprar, pero entonces resulta que, bueno, Netflix se come a Blockbuster, perfecto, pero entonces detrás de Netflix ahora hay muchas más empresas que están en el mismo ritmo y están en un crecimiento, empresas más chicas. Entonces, es un mercado, ¿okay? Que avanza muy, muy rápidamente, y que por supuesto nosotros decimos, bueno, va a evolucionar la tecnología, va evolucionando la manufactura, va evolucionando eh, todas las industrias. La construcción no va a evolucionar, por supuesto, esto también se entiende. En esa evolución de la construcción, generalmente ya estamos hablando de modelos prefabricados, de modelos instalables en sitio, de personas que ya están comenzando a usar de alguna manera em, robot para hacer diversas actividades que anteriormente las ejecutaban las personas. Entonces, hay una pregunta que siempre nos hacen, ¿no? ¿Es una moda, una tendencia, una evolución? No, esto básicamente es evolución. Está cada día introduciéndose más en el tema de la construcción, lo que es la robótica. Aquí hay una noticia muy reciente, por ejemplo, ABB, que sabemos que es un fuerte en la parte eléctrica, ya está comenzando digamos, a comercializar diversos tipos de robots, ¿no? Que por supuesto es muy diferente tener un robot que te va a trabajar 24/7, los 365 días del año, ¿ok? Y bajo ciertas cantidades de actividades, reduzco la cantidad de mano de obra, y eso me da también una cantidad, por supuesto, de producción mucho más rápida. Entonces, esto no es algo que esté detrás, ¿no? Entonces, bueno, ahí es donde podemos decir, hay una evolución que ha sido constante. Esa misma evolución también sucedió en lo que respecta desde los comienzos de 1960, comenzó el dibujo a mano, ¿ok? Y ahí comenzó a ir, digamos, entrando este sistema, una vez inventada la computadora, entran los sistemas CAD, comienza todo lo que es la parametrización. Cuando empieza este mundo de parametrización, nos dicen, bueno, hay una era ya que va a comenzar a entrar, se le denomina BIM, ¿ok? Entonces comienza de una era de documentación donde simplemente eran papeles CAD a una era donde comienza a optimizarse, ¿no? Y representarse modelos 3D, y comienza ese modelado algorítmico, comienza a hablarse de interoperabilidad, ya por allá en el 2010, ya comenzamos a hablar de diseño generativo, Internet de las cosas, y esta gráfica no refleja más que ese avance, ¿okay? Con respecto a 40 años en los últimos 10 años. Si vemos de 2010 a 2020, la evolución ha ido, ¿okay? Sumamente exponencial, y eso debido, por supuesto, a toda la base también de conocimiento que se trae. Entonces,
¿Por qué entonces BIM? Bueno, para lograr construcciones conectadas, ¿ok? Desarrollos urbanos, las exigencias, por supuesto, de sustentabilidad, la economía global. La madurez BIM es también parte de todo esto, ¿ok? En lo que tiene que ver con la conectividad, las ciencias digitales, el impacto productivo, IoT, se viene la red 5G, todo lo que es Machine Learning, que ya se aplica tanto en diversas maquinarias. Entonces, eh, pasar del CAC al BIM, ¿ok? Como un país, así como un país evoluciona de una tendencia a otra, también implica, ¿ok? Cambios que involucran mandantes, ¿ok? Involucran privados, gobiernos, industria de construcción, fabricantes, y que por supuesto todo esto esté bajo estándares, ¿ok? Bajo estándares, normativas, estructuras de generación global, junto a la adecuación drástica, por supuesto, de todo lo que tiene que ver a la formación escolar superior y continua hacia la actualidad. O sea, ahí es una evolución en todos los sentidos y por eso vemos cada día más temas asociados a universidades entrando en este tipo digamos, de sistemas, tratando de darle tecnología a toda la industria de la AEC y que este crecimiento exponencial que va pasando del CAC al BIM, ¿okay? Vaya liderando también la industria de construcción, pero no es, repito, una transformación solo en base a un método, sino integración, ¿ok? De procesos. Y cuando dicen, bueno, del CAD al BIM voy a dejar AutoCAD y paso solo a un software mejor. No, es que son etapas, son pasos, ¿ok? En los que tú vas a ir evolucionando y eso efectivamente ya lo vamos a saber también dentro de la gráfica que voy a presentar en breve dentro de la siguiente slide. Entonces, aquí, por supuesto, Autodesk ha ido evolucionando muy significativamente en todo lo que es la inversión de nueva tecnología digital, optimización de modelos inteligentes, uso de los datos, las características y rendimientos de edificaciones y construcciones, y por supuesto la precisión con la que se debe tomar, ¿okay? Cada uno de los diseños. Entonces, esto es un proceso emergente que por supuesto no se detiene, no es una moda, no es algo que ya el año que viene regresamos de nuevo y vamos atrás, no, porque es una evolución. Y esta evolución, por supuesto, viene dado de algunos factores, como por ejemplo la toma de decisiones, ¿ok? Basados en datos. Entonces yo con estos datos, ¿ok? Y aquí básicamente voy complementando un cúmulo de información que me da conocimientos y finalmente yo puedo tomar una decisión certera a cualquier, digamos, solución que pueda yo presentar previo, ¿okay? Al proceso de construcción. Entonces, esta gráfica, por más de que la asocie a la parte de construcción, es una gráfica que da para mucho hablar, ¿no? Esto, cualquier tipo de información que tú puedas procesar te va a permitir tomar una mejor decisión. Entonces, eso es lo que se busca básicamente con esta evolución de la data. Entonces, cuando hablamos ya de evolución en la parte de diseño y construcción, generalmente, bueno, la mayoría entendemos es esto nada más. Oye, estamos en una escalera, estamos en un CAC, subimos un paso, estamos en Revit, subimos otro paso, nos metemos en Dynamo, subimos otro paso y estamos en la nube. Algunos lo vemos así sencillo, algunos tal vez lo vemos un poco más complejo, ¿no? Vemos salir del CAD, entonces me consigo con que tengo 20 herramientas, ¿ok? ¿Y qué hago con 20 herramientas o 20 soluciones dentro de todo esto? Entonces ahí, por supuesto, se requiere primero darle un enfoque a lo que te dice la metodología BIM, ¿no? Y no te da otro tics o otro tema, ¿okay? Más que un enfoque, digamos, asociado a una metodología de trabajo colaborativa. ¿Okay? Ahí es donde debemos primero centralizar el concepto. Metodología de trabajo colaborativa. Esto lo dice la Building Smart de España. Building Smart es como este, este policía o esta entidad a nivel internacional que va como tratando de regular, ¿no? De decir, bueno, tenemos cierto tipo de sistema, tenemos cierto tipo de interoperabilidad, tenemos que, como quien dice, conversar entre todos y tratar de regular de que todos hablemos lo mismo, ¿no? Entonces, bueno, cada país
a nivel mundial tiene digamos, su sede, pero también se integran a nivel mundial. Entonces, esta es la traducción al español y básicamente lo que busca es decirnos, bueno, el objetivo es centralizar toda la información de un proyecto en un modelo digital creado por todos sus agentes, o sea, todos los involucrados. Y esto no es un tema que viene de ahora, ¿okay? Relativamente el tema de la metodología BIM ya tiene mucho tiempo, ¿okay? Detrás, incluso eh, la dejaba ahí en el fondo. Ya en el año 1962, y esto ahí dejo el nombre, Douglas Engelbart, la persona que inventó el mouse del computador, ya él en ese año daba digamos, una retrospectiva a todo lo que se podía venir y decía, bueno, debemos trabajar en sistemas, ¿ok? Que los cuales tú lo que estés construyendo digitalmente sea lo similar a la construcción. Entonces, es algo que ya en 1962, cuando se inventó el mouse, ya se estaba hablando. ¿Ok? Lo que estamos ahora simplemente detallando es evolución. Entonces, dentro de este flujo, primero entender qué es BIM, es un tema clave dentro de todo esto, ¿okay? Y que por supuesto no es más que el modelado de información para la construcción, ¿okay? Y es un proceso que comienza en la creación de modelos 3D inteligentes para capturar, explorar y mantener datos, planificación, diseño, construcción o operación, con el fin de mejorar la compresión de proyecto, ¿okay? Compartir y usar datos coherentes en todo el ciclo de vida, y responder rápidamente a cualquier proceso, ¿okay? De gestión o cambios que se requiera, mucho más rápido que lo normal. Entonces, realmente lo entendemos por esas siglas, y modelado de información para la construcción. Algunos lo conocen también como mejor manejo de la información o mejor gestión de la información. ¿Okay? Es otra sigla muy común y muy conocida, ¿okay? En algunos ámbitos que las personas manejan. Entonces, ¿cuál es de las dos la más importante? Lo más importante de todo esto es la información, es lo que se mantiene. Miren que allá dice Building Information Modeling, Better Information Management. ¿Qué cambia? ¿Ok? Tal vez, digamos, la sigla nada más B y la M, pero la información se mantiene. Y aquí lo que vale de todo esto es la información que esté dentro del modelo, información que está contenida en este modelo y que va, por supuesto, a fortalecer la data de todos los actores de un proyecto. En ese mismo sentido, hay diversos digamos, ítems en que enfocarse. No es BIM solamente una persona, no es el BIM Manager, no es un software, es una metodología. Y hay que enfocarse para llegar a ella a través de diversos factores, pasando desde un soporte o una base, ¿ok? Que va asociada a todo lo que es los estándares nacionales e internacionales que ya los tenemos, ¿okay? Tener diversos servicios de soporte que nos brinden este apoyo, la colaboración y gestión de datos y la gestión del cambio organizacional. Entonces, esto es como la base, ¿okay? Vamos a decir, la cimentación, ¿okay? De nuestro proceso. Entonces, nosotros tenemos estándares nacionales, perfecto. Tenemos servicios de soporte, por supuesto, con ellos cuentan, con nosotros cuentan, con diversas, digamos, instituciones pueden contar con que ya existe este método. La colaboración y gestión de datos, que es esencial dentro de este flujo, todos los involucrados y lo que tiene que ver con el cambio de gestión organizacional, que creo que es como lo primero que está dentro de la base. O sea, si yo quiero comenzar a evolucionar, debo tener esta gestión dentro de la organización. Oye, no es que vamos a parar toda la empresa e iniciemos BIM. No, no, esto es simplemente comenzar, ¿okay? Paso a paso a crear nuestras bases, crear nuestros estándares internos, luego ir construyendo cada pilar. Uno de los pilares principales es el proceso. ¿Ok? Otro pilar súper esencial, lo que corresponde a la data creada por personas. ¿Ok? Aquí básicamente es ahí donde aplica, ¿no? Los datos que están construidos por personas. Y la tecnología, que es un tercer pilar. Pero no funciona uno solo. Deben estar los tres, pero sí se debe empezar por uno. Por supuesto, los procesos es uno de los principales. La parte superior de todo esto, nos damos cuenta, es lo que llamamos los usos BIM, ¿no? Y ahí lo vamos a ir indicando, pero
los usos BIM van a ser estos, digamos, estos objetivos claves con los cuales nosotros vamos a identificar también nuestras metas con nuestro proyecto y a qué vamos a llegar. Entonces, de esta gráfica, tema interesante, los pilares es de donde siempre se habla, pero además, ¿okay? Hay una base, repito, y una cúpula o una cubierta que debemos también tener en consideración. Diferencias claves en estos procesos. A ver, cuando hablamos de CAD, nos referimos básicamente al dibujo asistido por ordenador, ¿okay? O por computador, y no es un software, sino ¿okay? Un programa de dibujo que asiste en el diseño. Cuando hablamos de BIM, es mucho más allá, permite realizar una representación tridimensional, ¿okay? Calculando tiempos y costos asociados al proyecto. En el CAD, por supuesto, todos los distintos agentes involucrados, empresa, ingeniería, construcción, proveedores, ¿ok? No hay una cooperación directa porque hay limitaciones, por supuesto, en esa colaboración inmediata. Pero no quiere decir ¿okay? Que yo vaya a dejar de trabajar, porque una de las cosas que pasa dentro de este flujo es que dice, pero es que yo tengo 20 años haciéndolo así y mi negocio ha tenido 20 años haciéndolo así. El problema no es ahí. El problema es que el, el método y la tecnología ha avanzado y ya los gobiernos se han dado cuenta de las utilidades que tiene esto dentro ¿okay? Del flujo de información y de lo que te puedes ahorrar ¿okay? Simplemente con aplicarlo. Entonces es una metodología, y miren lo que cambia acá en este punto, es una metodología que permite ¿okay? Que todos los implicados trabajen en un modelo. Aquí básicamente puede ser el mismo modelo, pero pueden ser también modelos, lo que llaman en algún punto federado, que es cuando yo tengo datos y complemento todos estos datos con los datos de la otra empresa o de mis compañeros o de otros equipos, ¿okay? En un solo modelo. Pero lo que se busca con esto es tener una sola fuente de información de donde yo pueda extraer planos, pueda extraer documentación, pueda extraer volumetrías, entre otros datos. Entonces, bueno, aquí hay gestión de información, ¿ok? Donde en la parte asociada al CAC los planos están independientes unos de otros, pero todo lo generado bajo la metodología BIM, ¿ok? Debe estar administrado por una base de datos propia. O sea, yo extraigo un dato ¿okay? Y este dato viene este plano viene de un modelo. ¿Okay? Entonces me hace una gestión más eficiente. Ahora, en este punto, es bueno decirlo, cuando hablamos de BIM no estamos hablando de un software, porque yo puedo tener un software que sea basado en CAD, ¿okay? Un software basado en CAD no quiere decir ¿okay? Que sea CAD totalmente, es que simplemente, vamos a decirlo, es como mi interfaz, pero me permite agregar datos, me permite extraer información. Entonces, yo ¿okay? Puedo tener software basados en CAD, pero que me permiten extraer información. Entonces, esto lo que es un paso más ¿okay? Dentro de este, digamos, de esta escalera, pero no, básicamente te despegas totalmente de esta extracción, ¿no? Eh, nos hace una consulta, ¿es fácil la extracción de plano? Mira, casi que la extracción de plano es algo que ya casi ni uno ni lo toma directamente como en cuenta porque tienes un modelo 3D al cual tú puedes extraerle cualquier plano, cualquier corte, cualquier fachada, cualquier tipo de frontis que tú necesites. Simplemente con decir quiero la fachada del lado este o el frontis del lado este y te lo va a extraer digamos, en 2 clics, ¿ok? Versus tener que dibujarlo en CAD, tienes que tener el plano de planta, tener que tener alguna proyección, la idea, y eso por supuesto es muy distinto, ¿ok? A tener que recrearlo. Entonces, la extracción de datos es muy rápida, ¿ok? Y más que extraer planos, esa es como, digamos, la última parte de la arista, puedes extraer un modelo completo, ¿ok? Y eso se mantiene. Entonces, repito, ¿puedo extraer planos desde un modelo? Sí, eso se mantiene, ¿ok? Tú puedes extraer y es fácil, mucho más fácil, ¿ok? Mucho más rápido que lo que ya veníamos trabajando, por supuesto, en una metodología CAD. Entonces, se nos presentan diversos desafíos, ¿ok? Las construcciones nuevas no solo exigen análisis y planificaciones exhaustivas, sino también
¿ok? Dar a conocer diferentes opciones de diseño que puedas coordinar, ¿ok? Entre diversas partes interesadas. Entonces, ahí básicamente, ¿ok? Te está diciendo, también debes producir diferentes o dar a conocer diferentes opciones de diseño. Esto es muy importante dentro de un flujo BIM. O sea, yo debo hacer un modelo que debo presentar a mi cliente en 5 o 6 formas distintas, ¿ok? Y eso, ¿cuánto me puede llevar a hacerlo? Entonces, estos cambios, por supuesto, son mucho más rápidos, ¿ok? Sobre una plataforma BIM y que, por supuesto, puede ser complejo y difícil para clientes que aún aplican diseños en 2D, pero si tú le das valor a tu propuesta, haciéndola bajo esta metodología que ya nos han basado, el, tu cliente o tu mandante finalmente va a ir a buscar esa tecnología, va a anclarse sobre esa tecnología porque sabe que va a ser mucho más rápido y mucho más eficiente. Entonces, en un principio tu trabajo puede ser digamos, cuesta arriba, pero luego, ¿ok? Te das cuenta que a las solicitudes de tu cliente vas a responder de manera mucho más rápida. Entonces, entender esta primera etapa nos lleva, por supuesto, a entender también que existen diversos niveles de madurez y los niveles de madurez pasan, ¿ok? Desde una etapa que ya todos conocemos, que digamos puede partir en un BIM nivel cero, donde solamente dibujo en 2D y todo lo que yo entrego es papel, ¿ok? Ahí yo digo, bueno, puedo partir en ese nivel cero o ya estoy en ese nivel cero, pero en algunos momentos llegamos a ir evolucionando y comenzamos ya a trabajar de cierta manera en modelos 3D. Siguen siendo tal vez CAD o siguen teniendo de cierta manera una fuente ya basado también puede ser un software BIM, pero si yo sigo con este trabajo, esta extracción en papel, muy posiblemente, ¿ok? Me vaya a llevar a, a tener que evolucionar un poco más. Entonces ahí es donde se habla directamente de que BIM estamos, ¿ok? Cuando comenzamos a hacer un trabajo colaborativo, un modelo integrado, ¿ok? Que todo nuestro proyecto esté basado en colaboración y que no pueda desarrollar una dimensión como la 2D, sino que pueda desarrollar un 3D, un 4D, un 5D, un 6D, incluso un 7D. En Europa es hasta el 6D que se le conoce porque, digamos, reemplazan sustentabilidad, que es 6D por 7D, pero en América, en este caso, desde Canadá hasta la Patagonia, se le conoce entre 6D sustentabilidad, 7D facility management. ¿Okay? El 3D es un modelo, por supuesto, que puedes extraer ya directamente desde un software BIM con datos. 4D lo que va asociado también a la programación y tiempo. Un 5D es lo que corresponde a costo. Ya lo vamos a conocer un poco más adelante. Pero aún así hay un paso más allá que se le conoce ya como un BIM inteligente, ¿ok? Y conecta con una industria 4.0. Todavía no llegamos a ese nivel porque se requieren cierto tipo de datos, pero muy directamente podemos hablar de que muchas empresas, muchos países, ¿okay? Ya se consideran o están bajo un nivel 2. ¿Okay? Y en esta gráfica no hago más que reflejarles un camino, ¿okay? Diferentes etapas, donde debemos apuntar al menos a llegar ahora hasta un Big nivel 2 trabajar colaborativamente. ¿Okay? Y ya eso, por supuesto, se refleja en esta gráfica, muy conocida, muy fácil de digerir, tal vez, en algunos casos, pero es lo mismo técnicamente, ¿no? Tenemos esta subida donde partimos un nivel 0, pasamos a un nivel 1, pero ya llegamos a un punto donde un nivel 2 comienza a ser la exigencia, ¿okay? En la que mayormente podemos trabajar. Entonces, ahí el nivel 3 se requieren ciertos estándares disciplinares, datos integrados, todos los servicios que estén basados en web, ¿okay? Y que todo el ciclo de vida de nuestra edificación, por supuesto, esté totalmente integrado. Reino Unido, que fue uno de los principales digamos, impulsores de esta metodología a nivel mundial, así como el Penn State, la Universidad de Pensilvania en Estados Unidos,
fueron uno de los primeros impulsores en este tema y por supuesto siempre están, ¿ok? Durante esta etapa tratando de sintetizar un poco, ¿ok? Cómo hacer o cómo lograr que ya las empresas puedan llegar a un nivel 3. Entonces, esto ya va en una evolución constante. Para entenderlo de una manera más rápida y mucho más gráfica, tenemos esta pequeña lámina que fue suministrada y aquí nos permite identificarnos muy claramente. Un nivel 0, simplemente, ¿okay? Estamos hablando de tal vez un escenario en el que ya nos conocemos. Un trabajo en un AutoCAD que podemos hablar de la versión R14 o estar hablando de la versión 2022, pero si estamos sentados en una isla simplemente haciendo documentación 2D y traspasándolas en papel, ¿okay? Eso es lo que consideramos un nivel 0, versus cuando ya comenzamos a evolucionar y llegar a un nivel 1, donde tenemos, ¿ok? Bibliotecas de objetos y estándares, ¿ok? Tal vez en ese punto ya le podemos agregar atributos a nuestro modelo, puede ser tanto en 2D o en 3D, pero seguimos trabajando en esa isla, cada uno en su mesa, a pesar de que podemos estar una etapa de semi-conexión, no estamos totalmente conectados, ¿no? Entonces ahí en esa parte del flujo, ¿ok? Es lo que se considera, bueno, un nivel 1, donde ya yo tengo cierto tipo de modelo, donde agrego algunos atributos y que me permite ir también, ¿ok? De alguna manera avanzando. Pero, por supuesto, llegar a un nivel 2, ¿ok? Donde ya mi modelo principal me pueda entregar información, me puede entregar documentación, alertas, warning, avisos, chequeos de interferencia, entre otras múltiples características. Yo, ¿ok? Puedo decir, bueno, estamos trabajando integrado, estamos trabajando sobre una base de gestión documental. Esto ya lo podemos considerar un nivel 2, ¿no? Finalmente, el nivel 3 que les hablaba de ya un BIM conectado entre todos los involucrados, donde la red 5G juega un valor importante, ¿ok? Y todo lo que viene después de eso, todos los involucrados están básicamente en un mismo modelo. Eso es lo que se le va ya a conocer en una última instancia, un nivel 3, pero que finalmente hay cierto tipo de pasos para llegar. Entonces, ya en esta etapa me toca conversarles algunas claves sobre la evolución que ustedes deben tomar en cuenta para digamos, avanzar dentro de su crecimiento, dentro de su desarrollo. Y esto es principalmente, ¿ok? Identificar los objetivos, ¿ok? Como empresa, identificar los objetivos que yo voy a tener para, por supuesto, llegar a BIM, ¿no? Proyectar los usos, qué usos voy a estar yo ejecutando, qué usos voy yo a generar. De ahí establecer esta suerte de embudo donde yo pueda pasar, ¿okay? Lograr mis objetivos BIM como empresa, ¿okay? Y posterior digamos, a eso también, o en conexión con eso, involucrar a todas las partes interesadas en el proceso BIM. ¿Okay? Aquí tengo una pequeña frase de Henry Ford, que unirse en un comienzo, ¿ok? Unirse es un comienzo, mantenerse juntos es un progreso. Entonces, trabajar juntos es un éxito. Esto básicamente lo que nos dice es una cultura de trabajo colaborativo. ¿Ok? Entonces, involucrar a todas las partes interesadas es una oportunidad, ¿ok? Porque todos vamos a trabajar bajo el mismo lenguaje. Obviamente es un desafío, pero a nivel mundial ya esto está más que estandarizado, ya no estás solo, consigues información, consigues partner, consigues aliados que te puedan ayudar y que por supuesto te puedan también, digamos, apoyar durante este flujo. ¿Ok? Eso es esencial dentro de esta etapa. Entonces, tener un partner tecnológico es clave, ¿ok? En esta fase, así como también lo que tiene que ser con trabajar de manera de equipo, ¿no? Trabajar juntos, evitar todos los malos entendidos. Evitar los malos entendidos que por supuesto en esta gráfica tal vez algunos dirán, bueno,
es un poco intuitiva, ¿no? Bueno, comienzan a hablar en la empresa, a hablar de BIM. Algunos piensan que es Viga en inglés, otros hablan de Mr. Bean y otros hablan de Bean en el concepto de papelera. Entonces, no terminan de entender el concepto y hay que evitar ese malentendido, ¿no? Entonces, esto es transversal, desde la persona, ¿ok? En el menor puesto de la empresa hasta la persona de mayor puesto en la empresa, deben entender este flujo, ¿ok? Y involucrar a todos los líderes del proyecto a entender la dimensión de lo que involucra, ¿ok? Y que por supuesto puedan finalmente obtener, ¿ok? Todos los miembros de ese equipo capacitaciones que por supuesto les puedan llevar, ¿ok? A un proceso, digamos, estrecho que les permita trabajar de manera colaborativa y compartida, ¿no? No voy a trabajar yo solo en mi mesa, no le voy a pasar información al otro, sino que es para todo el equipo. No se trata de un héroe BIM, se trata de equipos de trabajo y esto lo he recalcado muchas veces. ¿Okay? Aquí algunas claves, por supuesto, desde un proceso general donde se inicia un flujo, ¿okay? Y esto básicamente parte de una estrategia, ¿okay? Planificando soluciones como empresa, ¿okay? Se establecen diferentes mandatos o básicamente ahí yo comienzo a definir qué voy a requerir de información. Esto, por supuesto, como ya lo decíamos, con los mandatos y las especificaciones y datos. Solicitas propuestas o lo que se conoce como planes de ejecución BIM o PEC de ofertas. Se evalúan todas las capacidades de la cadena de suministro, se adjudican los contratos, se ejecutan planes de ejecución BIM definitivos y asimismo se le da soporte a todo el equipo de proyecto para que este, por supuesto, pueda tener y hacer todas las entregas, ¿okay? Integrando, por supuesto, los datos según sea el requerimiento del cliente. Y si nos fijamos posteriormente, ahí decía, ¿no? Todo lo que sea especificaciones y datos y el mandato. Y es lo mismo que se realiza en un proceso normal. La única diferencia de todo esto es que se está estandarizando con una norma y con conocimientos que se usan de manera internacional. Entonces, aquí tenemos, ¿okay? Los actores que están en la parte superior, ¿okay? En la parte inferior tenemos muchas veces funciones que hacen nuestros mandantes o nuestros clientes y que de cierta manera nosotros debemos en cada uno, ¿okay? de estas etapas cubrir ciertas necesidades. Este círculo tal vez se ve chico, pero en realidad él involucra una cantidad de procesos bastante sustanciales y es interesante hablar. Algunos piensan que esto aplica solo para edificaciones y ahí es donde nosotros decimos, ¿ok? Los tipos de proyectos a los que aplica no solo son edificaciones, ¿ok? Proyectos, por ejemplo, de metro, totalmente posible. Proyectos de infraestructura que tengan que ver con desarrollo, esto aplica totalmente. Proyectos que tengan que ver con minería, aplica totalmente. Proyectos que tengan que ver con la parte eléctrica, en la totalidad, por supuesto. Redes sanitarias, urbanismos, infraestructura, también aplica, ¿ok? Desarrollos urbanísticos, habitacionales, desarrollar, por ejemplo, diferentes tipos digamos, de infraestructura, como ya lo veníamos comentando, entender cómo está toda nuestra infraestructura diseñada en una ciudad, tener estas ciudades de manera, digamos, inteligente y que no tengamos que estar haciendo diversos tipos de sondeo para saber qué pasa o qué no pasa por debajo de nuestras carreteras, sino también lo podamos identificar de manera muy rápida. Aplica, por supuesto, todo lo que es desarrollos de vía, ¿ok? Desarrollo de autopista, aeropuertos, ¿ok? Y ahí también doy ese tics. Uno de los primeros proyectos, por ejemplo, que se tomó de los más grandes en el país, era el aeropuerto de Chile, el nuevo aeropuerto, ¿no? Y el aeropuerto, por supuesto, fue con esa consideración, ¿sí? Un valor estratégico para estandarizar a nivel nacional. Y cuando se comenzó a construir, ni siquiera había un mandato nacional, pero había un mandato internacional, el cual se apegaba perfectamente al diseño, desarrollo y construcción, operación de la edificación. Y eso permitió, por supuesto, construirlo
¿ok? En el tiempo estimado y con todo el desarrollo estipulado. Entonces ahí hay un valor, por supuesto, en esa entrega, ¿ok? Donde vas interconectando equipos, flujos de trabajo, datos, y al final esto es beneficio para los equipos, para los proyectos, para el negocio, ¿ok? Y es lo que se busca, ¿vale? Y es lo que, digamos, debemos también entender. Hay diversas etapas que cubrir. Algunas personas me dirán, bueno, ¿qué software puedo usar? ¿Qué programa puedo usar? Yo más que decirle un programa para modelamiento 3D que te puedo decir, usa Revit, te puedo decir, haz un levantamiento de las necesidades. Nos conseguimos como, por ejemplo, personas que dicen, bueno, voy a migrar a BIM, tengo que cambiar todos los computadores, pero primero hagamos un análisis. ¿Qué función cubres tú? No, mi función es solamente revisar. Yo no tengo ni que meterme en el software. Entonces, ¿por qué vas a comprar un computador y por qué vas a comprar un software si tú lo que haces es una función de revisión? Tú perfectamente puedes hacer este tipo de funciones dentro de una nube. ¿Ok? Simplemente con tener una red de internet, ¿ok? O si estás haciéndolo en terreno, puedes descargar el archivo en tu dispositivo móvil y hacerlo, ¿ok? Visible a través de estas plataformas. Entonces, eso es, por ejemplo, una optimización que se lleva a cada empresa dependiendo de los niveles de servicio que presta y los niveles internos, roles que cumple cada persona. Entonces, ya hablando un poco más hacia el diseño colaborativo y optimizado, le voy a dar el pase a Juan Orellana para que complemente la siguiente fase de esta charla, que por supuesto tiene que ver hacia el diseño y optimización del trabajo colaborativo. Adelante, Juan. Perfecto, gracias Luiscar. Sí, un poco lo que comentaba Luiscar, es un desarrollo y entre esos procesos hay distintos roles BIM, hay distintos usos los cuales van aplicando dentro de del desarrollo de un proyecto. Si vamos o nos enfocamos en lo que es el diseño colaborativo o entre sus distintas fases, a la hora de trabajar, podemos ir viendo que dentro de ese proceso o dentro de la gestión que nosotros vamos trabajando, vamos desarrollando, tenemos la posibilidad de poder ir viendo distintos procesos o distintas herramientas, las cuales nos van a ir beneficiando dentro de ese desarrollo. Ahí, Luiscar, si le sigues la slide, dentro del poder de una sola plataforma, como comentaba Luiscar, existe el diseño colaborativo, existe el tema del trabajo en equipo y la comunicación entre dentro de una organización o dentro de múltiples empresas, como el proyecto que mostraba del aeropuerto, en este caso, el proyecto ejemplo como de Nuevo Pudahuel. Los datos están unificados en un solo entorno, eso permite que sea una comunicación entre los distintos roles. Entonces, si hay alguien que modela, trabaja dentro de este entorno, si hay alguien que directamente revisa, coordina, o bien ya en las distintas fases, a la hora de trabajar en la parte de planificación, la fase de diseño, la fase de preconstrucción, construcción, o hasta la fase de operación y mantenimiento. Entonces, los datos están unificados, hay una visión, una visualización de los archivos, y hay cierta información asociada a la parte de administrar el proyecto entre distintos profesionales. Hay que superar ciertos desafíos, sí, aplica directamente la superación de desafíos para una mayor colaboración, tiene que haber una fuente única de información, ya está la experiencia del 2D y el 3D, entonces ahí se suman directamente ya lo que es el 3D, ya trabajar con modelos BIM, la precisión de datos es mejorada ya que no está ese conflicto de quién tiene la última versión del archivo, quién está trabajando en qué versión, sino que siempre está actualizada la información. Se maneja ciertos procesos de estandarización, bien, como indica mi compañero, dentro de un proceso bien de estándares internacionales, como lo que se está aplicando hoy en día a nivel nacional. Eh, a la hora de trabajar, hay obras dentro de que se puede gestionar o se puede, pero no todo a veces se usa BIM. De repente hay procesos que son complementarios. No todos hay que asociarlo a BIM, que luego lo vamos a ir viendo. Dentro de la digitalización, la idea también es levantar eso, ya no utilizar tanto papel, sino que utilizar ya modelos 3D, poder visualizar información, quizá un checklist que uno utilizaba dentro de un proceso en terreno, quizá hacerlo de forma digital también, y que, no, y que esté todo dentro de un solo repositorio. A la hora de ir trabajando dentro de esto, se maneja el concepto de lo que es un CDE, que hoy en día se habla bastante, y a la hora de trabajar dentro de un CDE, dentro de ese tipo de información, eh,
podemos ir trabajando lo que es un entorno de datos compartido. Ahí sí empezamos a trabajar dentro de ese proceso, vamos a ir viendo que a continuación, que podemos ir viendo ese proceso de poder entender lo que es un entorno de datos compartido. Por ejemplo, la comunicación que existe entre todas las disciplinas, no solo en un proyecto arquitectónico o de construcción a nivel de una edificación, un proyecto inmobiliario. Como indicaba mi colega, dentro del proceso de trabajar un proyecto de infraestructura, un proyecto de una planta industrial, un proyecto minero, todo ese tipo de procesos se utiliza o se comunican distintos roles o distintos profesionales. Entonces, este entorno común de datos nos va a permitir poder alojar toda la documentación del proyecto, no solo un plano o un modelo 3D, sino que planillas o tablas de cuantificación, documentos de especificaciones técnicas, manejos quizás de estos protocolos a la hora de hacer, por ejemplo, una instalación, un montaje, un control de calidad, un control de, en este caso, de seguridad, manejar todo ese tipo de documentación que hoy en día se utiliza o se controla en un proyecto, se puede manejar dentro de este entorno. Y eso también se puede aplicar en base a lo que es hoy en día la ISO, la 19650, donde un modelo colaborativo, si lo empezamos a trabajar, tenemos este espacio común. Pero hay también una interfaz, un espacio de colaboración en el modelo. La información se va manejando entre los distintos equipos o especialidades, puede ser que sea de una sola organización, como de múltiples empresas, los cuales la comunicación nos permite que ese modelo BIM, lo que indica la información, que es lo más importante, tener comunicación para las próximas fases del proyecto, para el programa de obra, para procesos ya de coordinación, para procesos de ejecución, constructabilidad, manejos de control de costo, el proceso ya de fabricación, a la hora de visualizar esa documentación de toda disponible en sus últimas versiones, tener la trazabilidad de la información, saber a qué hora, cuándo y dónde hizo una acción un profesional. Si él visualizó, si él lo descargó, si él lo manipuló, tener ese tipo de control. Y eso es importante porque se maneja dentro de ese proceso. Si hablamos dentro del desarrollo de un diseño colaborativo, hoy en día, y sobre todo en los tiempos de pandemia, se trabaja directamente en la nube. Quiere decir que el modelo central está en la nube y cada usuario local puede estar trabajando bien desde la oficina, desde su casa, desde el extranjero, en otro país. Si es que se necesita contratar a algún especialista, a algún consultor, se puede hacer de esa forma. Entonces, todos pueden interactuar dentro de un archivo, ya que no se necesita 100% de un TI, sino que se depende de ciertos accesos o invitaciones a trabajar dentro de esta nube. De repente hay ciertos como paradigmas de la seguridad, de qué pasa con los archivos, y eso está todo hoy en día respaldado a través de una infraestructura robusta con ciertos sistemas de seguridad, de respaldo. Luego, a la hora de ir avanzando, se puede manejar mucho software, no directamente como definir, mira, uso Revit o uso software, pero sí lo importante son los procesos, los flujos de trabajo. Si hoy en día trabajamos un proyecto y, por ejemplo, si nos asociamos a software de Autodesk, trabajamos con Revit, trabajamos con Civil 3D o trabajamos un proyecto de plantas con Plan 3D, podemos ir conectando toda esta información o todo este diseño colaborativo dentro de esta nube que hoy en día se conoce como Autodesk Contraction Cloud, la nube asociada a poder trabajar esto. Y ahí hay ciertas herramientas que nos van a facilitar la comunicación, nos van a facilitar poder tener este tipo de diseño colaborativo en tiempo real. Quiere decir que vamos a poder trabajar dentro de un modelo y que si quizás mi área, mi equipo de trabajo, de mi especialidad, poder sincronizar y trabajar de forma unificada y de forma, en este caso, colaborativa. Y las otras especialidades también. Y para el coordinador directamente o el administrador de proyecto va a facilitar poder ver esa información. Si una especialidad entregó su avance en el tiempo correcto, ir manejando todo eso. Entonces los equipos, esto va a permitir que los equipos de proyectos puedan transformar esa entrega de la documentación, esa entrega de avances, esa entrega de información, y van a ir utilizando herramientas también conectadas que pueden ser de terceros. Quizá lo que nos permite esto y saltar a un nivel mayor de ese nivel 2 de madurez, de poder conectarnos a través de equipos, generar un ecosistema donde el equipo de diseño, que puede ser una organización, el equipo de construcción, luego cuando lo toma, cuando se empieza ya a generar esa comunicación de la oficina técnica con el hito y empezar a hacer trabajo en obra, todo eso se puede ir manejando mediante soluciones nubes hoy en día.
de lo que nos entrega este tipo de tecnología, este tipo de solución que nos entrega Autodesk. Pero directamente todo está enfocado a lo que se maneja como documentación en lo que es el CDE, que eso es lo fundamental. Y no solamente una casa de software, sino que el concepto, manejarlo quizás directamente en la nube. ¿Por qué se habla mucho de la nube? Porque se mantiene la información actualizada y segura. Entonces, a la hora de manejar ese tipo de trabajo, luego ya se empieza a generar otro tipo de procesos. Está el tema del BIM a nivel de gemelos digitales, lo que es una representación de un activo o de un entorno físico del proyecto, por ejemplo, que puede ser un edificio, un puente, un hospital, manejar ese tipo de modelo 3D tradicional, pero con mayor información. Ahí podemos simular, podemos predecir información, podemos informar aquello. Entonces eso ya pasa a ser lo que antes se manejaba dentro de los modelos digitales a la hora de trabajar la construcción, era que había, no se podía entender que uno podía optimizar los activos construidos, pero hay que configurar, por ejemplo, ciertos espacios comerciales que se pueden aprovechar, automatizar ciertas operaciones, diseñar espacios de atención rápida. Entonces, los modelos digitales conectan un flujo de trabajo de diseño y creación más avanzado. Desde el punto de vista del flujo de trabajo, los gemelos digitales desbloquean datos que tradicionalmente han estado atrapados, por ejemplo, en un archivo, en un papel. Como resultado, los equipos están mejor conectados durante el ciclo de vida del proyecto, desde el diseño hasta a la hora de desarrollar e integrar datos estáticos, que hoy en día están estáticos, con especificaciones de componentes, programas de mantenimiento, con datos dinámicos como por ejemplo tasas de ocupación, condiciones ambientales, que eso nos entrega ya trabajar este tipo de diseño o modelo más enfocado, relacionado a lo real. Entonces con eso ya empezamos a trabajar que estos gemelos digitales tienen niveles. Y si se dan cuenta ya pasamos a otro tipo de información. Hay niveles de estos que se basan en 5 niveles. Lo que pasa es que este reflejo digital, que es más dinámico, yo puedo tener ya para un proceso de operación, a la conciencia del comportamiento de ese equipo, de ese elemento, o de ese material, o de ese equipo electromecánico, por ejemplo, poder tener ese control. Entonces, ahí las funciones pasa a ser un modelo descriptivo, informativo. Si lo vemos a un nivel de un gemelo descriptivo, ese descriptivo es la versión editable. Y en vivo de los datos del diseño, la construcción, eso es lo más editable. Es una réplica visual de un activo construido directamente. Si pasamos ya a un nivel de este gemelo informativo, directamente es un nivel que tiene una capa adicional de datos operacionales. Quiere decir que hay sensores involucrados, hay aplicaciones que se pueden utilizar para tener esa captura de datos definidas dentro de esta información que entrega estos sensores. Si llevamos a un nivel 3 ya de un gemelo, por ejemplo, predictivo, ya ese gemelo puede usar datos operativos. Por ejemplo, pensemos que un automóvil directamente avisa cuando se hace un cambio de aceite, cuando necesita algún cambio de repuesto. Esto nosotros podemos llevar ya a un nivel de operación y mantenimiento, a un nivel, en este caso, que ese gemelo sea descriptivo y predictivo. Luego, si lo llevamos a un nivel 4, que podría ser ya más integral, más comprensivo, ese gemelo ya tiene la capacidad de aprender. Y ahí se empieza a utilizar el Internet de las Cosas, la inteligencia artificial. Directamente va asociado, por ejemplo, ya podemos controlar los niveles que utilizan este tipo de solución. Ya son datos directamente asociados al Internet de las Cosas. Y luego cuando ya trabajamos un nivel mucho más avanzado, que es el nivel autónomo, ya eso ya es un nivel 3 como se manejaba dentro de las gráficas anteriores, y ahí directamente se utiliza todo el tema del machine learning, el Internet de las Cosas, el tema de asociado a la inteligencia artificial. Entonces ahí es importante tener en cuenta que los niveles 1 y 2 se utilizan actualmente en el mundo de la arquitectura, ingeniería y construcción, y los otros niveles están enriquecidos con datos en tiempo real, con sensores, los cuales eso ya va a un nivel mucho más avanzado. Entonces esto va creciendo a diario, va creciendo rápidamente, y ese salto que uno hace desde el CAD al BIM y ahora del BIM, que se vayan sumando otros procesos a nivel de una transformación digital, es potenciar la información, es potenciar la colaboración, tomar mejores decisiones dentro de las partes interesadas, basadas directamente en datos conectados. Hay mejoras continuas, hay extracción de datos, la información directamente se va actualizando, se va comunicando a los distintos actores en línea, quiere decir que
Si yo estoy en terreno, puedo manipular información en terreno y automáticamente el equipo, la oficina técnica lo va a tener, el equipo que está manejando alguna maquinaria va a poder controlar o va a tener ese control de esa información. Todo eso va trabajando en las distintas fases, en la planificación, en el diseño, en la construcción, en la operación, pero como indicaba mi colega, eso es un proceso, que hay ciertos pilares que hay que cumplir como empresa, organización, hay que empezar a desarrollar ese futuro que se viene. Hay muchos cambios en estos últimos años para el diseño generativo, para el tema de, a la hora de trabajar con el diseño asociado, por ejemplo, para la fabricación y montaje, directamente para las empresas de manufactura, directamente va asociado a eso. Y la parte de la entrega de proyectos digitales. Hoy en día se pueden hacer levantamientos, captura de realidad, con escáner láser, nube de punto. Ya hemos visto desarrollos con realidad virtual, realidad mixta. Ya no hay que ir directamente al terreno, se puede hacer un recorrido de eso. Hoy en día antes se iba a visitar un piloto dentro de, por ejemplo, para completar una venta o visitar una obra, se puede hacer en relación a este modelo de forma virtual, o hacer un recorrido mediante estas capturas de realidad y hacer todo el desarrollo de este tipo de información, generar estos as-built mediante este tipo de levantamiento en terreno, son mucho más rápidos, ya no se hacen winchas, se hace a nivel de escáner láser. Hay un desarrollo bastante avanzado que esto crece año a año. Y la tecnología ha avanzado y el CAD no es que se deje de utilizar planos. Hoy en día muchos proyectos se sigue solicitando la entrega de planos, pero el avance de ese desarrollo, esa generación del plano, se hace mucho más rápida y mucho más precisa y más automatizada. Entonces, a la hora de poder trabajar y continuar dentro de este desarrollo BIM, hay ciertos procesos que hay que cumplir dentro de una organización y principalmente el procedimiento para poder ejecutar o poder implementar un proyecto en BIM, independiente de la industria. Primero, de identificar los objetivos y los usos BIM, definir en el proyecto y el valor del equipo a través de la identificación, como lo indica ahí la gráfica, pero eso, tener definidos los roles. Como indicaban también anteriormente, no es necesario que comprar la última tecnología, el mejor computador, el software más popular, si en realidad no está definido el objetivo o el uso. Luego, el diseño del proceso en ejecución del proyecto BIM, como se especifica, es desarrollar un proceso que incluye tareas apoyadas por BIM, ya que hay un intercambio de información y hay ciertos estándares donde hay un plan de ejecución en el cual ya se está definido los pasos a seguir. Luego, incrementar el intercambio de información, si eso es sumamente importante, ya que dentro de un proyecto no se maneja una sola casa de software o una sola plataforma. Hay que desarrollar el contenido de información, cómo se va a manipular, el nivel de detalle, el responsable de cada intercambio, qué soluciones o plataformas se van a utilizar y cómo se va a ir desarrollando esta tecnología en el transcurso del desarrollo, el ciclo de vida del proyecto, y definir la infraestructura de apoyo para BIM, quiere decir, qué es lo necesario para nuestro proyecto. Tampoco, como les decía, comprar la solución más cara, más robusta, si en realidad el uso que le voy a dar según el tipo de proyecto o las necesidades que solicitó el mandante en relación al proyecto, no voy a utilizar todos los recursos. La idea es optimizar esos recursos, optimizar los procesos. La idea es tampoco cambiar de forma robusta todo lo que han desarrollado empresas a nivel de su estándar interno, sino que es plasmar lo que vienen haciendo y optimizarlo dentro de estas soluciones tecnológicas, lo cual van a ahorrar tiempo, van a ahorrar costo y van a mejorar y le van a dar un valor agregado al desarrollo de sus proyectos. Entonces va a haber una estrategia de entrega, los medios de comunicación van a ser distintos. Entonces, todo ese desarrollo les va a optimizar y poder generar dentro de un proceso de implementar BIM dentro de su organización. Eso, aquí les dejo un pequeño video de lo que se viene a futuro.
Bueno, queremos primero que todo agradecer y comenzar esta ronda de preguntas y consultas que pudieran estar realizándose, ¿ok? Por parte de todos los participantes. Por aquí ya hay algunas personas que tienen la mano levantada. Pueden indicarnos a través del chat o a través del panel de preguntas y respuestas sus preguntas para irlas indicando. Quisiéramos mostrar software, mostrar diversos tipos de soluciones, pero en realidad lo que más que eso queremos también apoyarles es decirle, desde Congrac estamos ofreciendo un servicio totalmente gratuito de levantamiento o digamos de niveles de madurez, ¿ok? BIM, ¿ok? Que pudieran apoyarles dentro de su empresa. Entonces les vamos a dejar la página web, ¿ok? En donde tenemos nuestros servicios de apoyo constante, donde podemos apoyar. Por acá nos pregunta qué nivel de madurez está Chile en la actualidad. En un nivel 2, ¿ok? Es lo máximo que pudiéramos decirte se encuentra la mayoría de empresas, ¿ok? Pero el nivel 3 ya requiere una red 5G, requiere, por ejemplo, que toda la industria 4.0 esté dentro de ese, digamos, también involucrada, todo lo que es manufactura, que algunas partes están dentro de ese flujo, pero otras no. Y así sucesivamente, es cierto tipo de evolución que se requiere. Por acá nos preguntan también si es necesario que haya una persona que maneje Dynamo. No, no es necesario de forma directa una persona que maneje Dynamo porque hay ciertas cosas que puedes cubrir sin este tipo de necesidad, pero sí, por supuesto, puedes, ¿ok? Automatizar, que es lo que se busca con Dynamo, automatizar tareas, ¿ok? Una automatización clave dentro de estos flujos es, por ejemplo, extracción de planos o vamos a decir extracción de cómputos métricos. Entonces, al final, tú puedes automatizar esto simplemente con hacer un clic, ¿ok? A través de Dynamo, pero ciertamente requiere ciertas aplicaciones ahí a proceder. Entonces, en nuestra página web desde Congrac, ¿sí? Tenemos diversos servicios que ofrecemos. Ejemplo, hay servicios que no tienen costo, como son levantamientos de madurez, donde realizamos algunos ejercicios con los equipos de trabajo. ¿Ok? Servicios digitales un poco más avanzados, así como implementaciones escalables. O sea, yo quiero ir avanzando en mi proceso de implementación BIM. Lo que comentaban, por ejemplo, sobre Dynamo, hay automatizaciones de procesos. Nosotros vamos y decimos, bueno, ¿qué quieres automatizar? Así no haces tú un curso tan amplio, sino un curso detallado a lo que necesita tu empresa y así efectivamente poder cumplir. Y para aquellas personas que ya sienten que, bueno, llegué a un punto en que ya me manejo en todo, estoy certificado en los software, tenemos certificaciones internacionales en BIM, ¿ok? Voy a por Building Smart, en este caso todo en español, ¿ok? Y es una certificación internacional válida, ¿ok? Totalmente y que también es de cierta manera un requisito que a futuro va a comenzar a ser exigencia, ¿ok? Dentro de diversas licitaciones. Por acá nos preguntan, ¿ok? Los obras en subcontratistas y bueno, hay ciertamente hay etapas, como lo decía Juan, hay un adjudicatario, ¿ok? Y un adjudicador. Entonces el adjudicador dice, bueno, yo quiero que me entregues un edificio con estas categorías. Entonces el adjudicatario, ¿ok? El adjudicatario, que es quien recibe esa solicitud, él va generalmente a contratar a algunas empresas con especialidades que él tal vez no cubre. Entonces ellos comienzan a trabajar, digamos, aguas abajo y así sucesivamente, hasta que llegan a puntos donde a lo mejor algunos entregables no son ni siquiera con uso de metodología BIM, sino nada más con un Excel o con un plano CAD yo puedo entregar. Entonces, pero sí puedo hablar con toda certeza, ya que tenemos y hemos trabajado con el equipo que estuvo también en el proyecto, de que usaron BIM en algunas etapas del proyecto, como en la parte estructural, en la parte de emplazamientos, desarrollar cierto tipo de modelos. ¿Ok? Así que es bastante lo que se puede abarcar con este tipo de flujo. ¿Es necesario administradores BIM por cada disciplina o un administrador general? Generalmente hay un administrador general y hay coordinadores.
¿ok? Ahí a la pregunta que hace Ramón Barrios. La pregunta es muy buena, pero en general es un administrador, ¿ok? O un BIM manager que tú vas a tener. Debajo de él vas a tener coordinadores de especialidades o coordinadores general que son como los que dirigen el tráfico, ¿no? Son los que dirigen este tráfico de personas que tienes elaborando tus proyectos. Entonces, por supuesto, cada uno juega un rol dentro de las funciones. Los roles no hablamos en este curso, lo vamos a hablar en un próximo webinar, pero igual interesante lo que tú comentas ahí, Ramón, ¿ok? Importante, pero que sepas que es una sola persona, ¿ok? Eso es lo importante que queremos resaltar. Coordinadores, se necesitan especialistas, por supuesto, que generalmente son las mismas personas que tenemos en las empresas, ¿no? Y ahí es posible hacer. Es posible que una empresa constructora pueda implementar BIM siendo que los proyectos que participan no fueron concebidos a esta metodología. Totalmente. Ahí la pregunta que hace, creo que es Gonzalo Castro, no sé si es correcto el nombre, eh, pero ciertamente nos hemos conseguido con ese tipo de actividades, ¿ok? Empresas de montaje y constructoras que no están totalmente alineadas o recibieron proyectos BIM, pero ellos, bueno, finalmente, ¿ok? Tienen que, como quien dice, avanzar sobre algún tipo de método para entregar sus ASBIL o sus proyectos. Sí hemos conseguido, incluso dos de las empresas más grandes del país reciben proyectos no en BIM, en PDF, o sea, 10 PDF y ahí eso es lo que con todas las clases o todas las especificaciones técnicas y hacen una transformación digital de todo eso para ellos también poder avanzar en sus montajes, ¿no? De sistemas de piping o construcciones que tengan. Así que es bastante interesante. ¿Cómo se debe trabajar diversas empresas, ¿ok? Que trabajan con diferentes metodologías? Hay empresas que todavía se pueden basar en una metodología CAC, ¿ok? Y es totalmente real, no es algo que esté ahí alineado. Hay empresas que ya están en un nivel BIM, pero eso es lo que se llama niveles de madurez, ¿ok? Entonces yo tengo tal vez un nivel de madurez, ¿ok? Muy bajo, ¿ok? Dentro de mi equipo puedo tener dos superhéroes BIM, que los llamamos así de alguna manera, porque bueno, al final ponen una o dos personas y somos 15 en la empresa, pero dos son los que están modelando todo. ¿Eh? Ahí al final lo que se busca es como tratar de que exista tanto capacidad como madurez en cierto nivel. Entonces, primero que todo, establecer ahí, Víctor, que hace la pregunta, establecer dentro del plan de ejecución los requisitos de intercambio de información. Juan lo comentaba en una de las gráficas, ¿ok? Si no me equivoco fue en la gráfica anterior, ¿no? Sí, Aquí así es. decía, la segunda opción dice, desarrollar un proceso que incluye las tareas apoyadas, así como el intercambio de información. Entonces, esto, ¿ok? Se debe establecer y se debe tener como guía para los proyectos y eso por supuesto está dentro del plan de ejecución. ¿Se está implementando en servicios públicos y municipios actualmente? Sí. En servicios, todo lo que sea municipios están colocando la plataforma de Aldón, ¿ok? Don en línea, esa va a ser una plataforma que va a recibir los modelos directamente eh, a través de una plataforma. Ese modelo va a ser chequeado con toda la cantidad de reglas que va a traer y eso también infiere sobre el desarrollo, por supuesto, del modelo. Si hay algún dato que falta, el permiso de construcción es negado hasta que puedas subsanar esta situación. ¿Cuántas personas necesitan para armar un equipo de trabajo? Depende del proyecto, Jonathan, depende de lo que quieras lograr, pero puedo decirte que hemos conseguido grupos de trabajo que son 4 personas y trabajan mucho más rápido, ¿ok? Que grupos de 20 o de 30 personas, pero generalmente depende del proyecto, depende de la capacidad que tenga la empresa de asumir el reto, ¿ok? Pero ahí generalmente tenemos grupos normales o empresas, vamos a suponer medianamente, vas a tener equipos de 10 personas, 20 personas, depende del proyecto que estén abarcando. Existe alguna técnica para trabajar colaborativamente, pero no en la nube, sino cada especialidad por separado y luego unificar. Relativamente estarías trabajando cada uno en su modelo, Cristian, que haces Sí, esa pregunta, ¿no? se podría ahí, Ahí. como dice Luis, Mm. aplicar ese modelado
de forma independiente en cada empresa, pero a nivel de comunicación tiene que ser muy estructurado y ordenado. Por eso existen estas plataformas colaborativas, porque de repente los tiempos de entrega, la comunicación, el saber si ese equipo ha avanzado o no, hay un control dentro de una plataforma colaborativa. Si de repente, por ejemplo, yo mando un modelo y tú me dices, sí, ya lo revisé y nunca lo revisaste, no hay mucho control de poder avanzar, detectar por qué hubo un retraso, dónde falló ese avance o esa coordinación. De poder se puede hoy en día, hay software que permiten hacer eso, pero va a ser siempre un poquito más limitado. Eso es lo que entrega o optimiza estas plataformas nube directamente. Por aquí Ahí dicen, hace hay la otra pregunta. pregunta, sí, acerca de instrumentación, software para instrumentación. En nuestro caso, en la parte de instrumentación y control, hemos trabajado con AutoCAD Plan 3D. Es un programa muy específico para hacer diagramas de instrumentación y piping. Tiene muchas ventajas, sobre todo mucho hacia la personalización, agrego, manejo de datos y además te permite integrar esos datos hacia otra fuente de información, hacia modelos 3D. Entonces es un programa muy bueno, ¿ok? Hacia esa parte y por supuesto te lo recomiendo porque ciertamente lo que vas a conseguir en el mercado mucho es asociado a mecánico, eléctrico, pero termina siendo siempre como un curso de Revit o un curso de Navisworks y y como que te encajonan solamente a dos software y hay una cantidad de software mucho más avanzado. Entonces, eh, por supuesto, hay que buscar más hacia la metodología, tal como dice Gabriela, capacita más en el software y no en la metodología y hay que buscar mucho, ¿ok? A entender primero la metodología. Con respecto a Juan, te saludo cordialmente, Juan, un gusto que estás aquí conectado y nos preguntas también por qué aún no capacitan en Facility Management. Es muy interesante tu pregunta. Una de las respuestas que te puedo dar de manera muy certera es que también se debe trabajar en una norma, ¿no? Entonces, hasta que también no exista un interés o un reglamento que me dé una guía de qué yo debo establecer, ¿ok? Como requerimientos para estar en una etapa de 7D, ¿ok? No va a estar ese peso sobre también las empresas que desarrollen este tipo de capacitación de tecnología. Te puedo indicar que sí estamos trabajando en nuestra parte con un equipo de España en la ISO 19650-3. Nosotros tenemos la guión 1 y guión 2. La guión 3 está en desarrollo, ¿ok? Y tiene que ver con Facility Management. ¿Ok? Te comento que la puedes descargar también por ahí en Building Smart España, pero ya hay una guía, ¿ok? Así como existe también la ISO 44001, ¿ok? Que también está estandarizada hacia el Facility Management. Entonces, a nivel nacional todavía están los procesos de traducción de esta norma, todavía no es como una base. Ahorita el boom es porque apenas están en la fase de modelado. Nadie está viendo la fase de Facility Management, pero te puedo hablar con toda certeza que en 1 o 2 años eso va a ser el boom porque ya la parte de diseño todas las empresas que están, digamos, en esa migración actualmente van a llegar a subirse a la nueva etapa, ¿no? Entonces, pero van a llegar las empresas que ya tienen modelos BIM y requieren establecer diversos tipos de sistemas o sistemas que les permitan administrar estas fuentes de datos, ¿no? Entonces, el Facility Management, por supuesto, va a estar muy pronto dentro de la cartera de capacitaciones que va a tener Congress también, pero incluso ya lo tenemos, estamos en convenios con España, pero más que capacitarse en eso hay que entender las normas, ¿no? Entonces, hasta que no existe una norma, no existe como que una base, un reglamento que me diga a mí cuáles van a ser mis pilares fundamentales. Entonces, dato que te dejo y dato que le dejo a todo el equipo, hay que entender también sistemas de clasificación. ¿Okay? Yo veo que existe mucho manejo de datos hasta una etapa de construcción, pero en Facility Management se requiere ciertamente estandarizar a sistemas de clasificación como Uniformat, Masterclass, ¿ok? Y entre otros que son muy usados, pero sí, ciertamente hay que ponerle el ojo a esa parte. Por aquí dice requisito de instalación de Revit en un servidor. Revit se instala de manera local en un computador. Si tú quieres instalar en un servidor el Revit Server, que es el software que te permite hacer trabajo colaborativo con Revit, Sergio. Nos puedes escribir, les dejo aquí nuestro contacto,
en la parte superior para que nos contacten y recuerden que tenemos ya disponible también una plataforma dentro de Congrad, ¿ok? La cual efectivamente ya estamos brindando diversos tipos de capacitaciones, ¿ok? Dentro de esto, cursos desde Advanced Steel, Navisworks, Dynamo, ¿ok? Y a costos muy accesibles, están en algunos precios con opción de lanzamiento. Okay, les voy a dejar los links por si a alguien también le interesa entrar, okay, en algunas capacitaciones. Recomendamos, por supuesto, temas asociados a implementación BIM en proyectos. Si quieres ir directamente hacia los software, tenemos como cursos de Revit y arquitectura. También tenemos capacitaciones asociadas a Adobe, también capacitaciones para temas asociados a Microsoft. Así que estamos constantemente en evolución. Esto es parte de ese ciclo. ¿Ok? Y por supuesto pueden ahí tomar cualquiera de estas capacitaciones. Estamos abriendo mensualmente diversos cursos. ¿Ok? Y también el tema de certificaciones asociadas a Building Smart que actualmente estamos gestionando. Agradecemos a todos su participación. Nos tomó unos minutos de más responder todas las preguntas. No sé, Juan, si quieres complementar con algo adicional. No, directamente, gracias igual por las preguntas. Son sumamente importantes entender la visión que tienen cada profesional en el rubro. Se entiende que muchos de ustedes trabajan en distintos proyectos, en distintas industrias. Y la idea es esa, la idea es que ustedes vayan mejorando su desarrollo profesional, su desarrollo dentro de su organización, de empresa, para poder ir aplicando. En realidad esto no es un paso que se hace en un par de meses solamente, sino que hay a nivel de usuario, ir mejorando los conocimientos, potenciando esos conocimientos, luego aplicarlos dentro de la organización. Y no es solamente ser el mejor en un software, aquí va mucho más allá en temas de procesos, metodología, eso. Estén atentos a Muchas los gracias. próximos webinars también, van a ser complementarios a este tipo de información, este tipo de trabajo, la comunicación en las distintas fases y agradecido también de su participación. Muchas gracias a todos Muchas ustedes. gracias y les damos la invitación para el próximo webinar. El final de mes es un webinar específicamente para los equipos que son subcontratistas, contratistas y equipos de construcción. Es totalmente nuevo en la región, nuevo en el país. Vamos a hacer un lanzamiento oficial y es una herramienta muy poderosa que les va a sacar todo el provecho a los modelos BIM en la etapa de construcción. Así que esperamos verlos en esa próxima etapa también. Muchas gracias a todos. Gracias, Juan. Gracias a todos por sus Gracias a cordiales ustedes. saludos. Nos Que estén estamos bien. viendo. La grabación, esta sesión va a ser grabada, así que va a ser compartida posteriormente a sus correos, a nuestro sitio, nuestras redes sociales. Así que estén Muchas muy bien. gracias. Gracias a ustedes.